Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de construcción y apreciación del diseño sonoro para la carrera de Ciencias de la Comunicación, materia optativa también para otros estudiantes. Y bueno, pues nos encontramos, bueno, con 15 asistentes, mi asistente Alexa Yesel y bueno, servidor Jonathan Domínguez, pues bueno, les da la bienvenida. Y bueno, de alguna manera este curso, pues bueno, hemos visto todavía algunas cosas teóricas, pero bueno, les comento, bueno, antes de continuar, bueno, esta sesión está siendo videograbada. Si hay alguno que esté en contra de ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. En fin, bueno, como comentaba, pues bueno, aún nos faltan todavía una sesión más que será más de corte teórico. Luego pasaremos a la parte técnica ya para ir viendo lo que es la infraestructura, para ir viendo las cuestiones sobre, bueno, más que nada sobre equipo y sobre materiales, ¿no? Que se tienen que ver sobre todo en cuestiones de equipo sonoro. Entonces, pues bueno, espero que tengan un poco de paciencia, ¿no? Sobre todo aquellos que, pues bueno, de alguna manera se integraron al curso, bueno, para dimensionar la parte técnica, ¿no? Eh, pero bueno, creo que es relativamente importante señalar que, pues bueno, si al final ustedes del curso, ¿no? Desarrollan un proyecto, ¿no? Con su muestra, ¿no? De trabajo de diseño sonoro, pues lo importante es revisar que, pues bueno, todo lo que se ve durante el curso sea propiamente lo que se va a revisar, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el día de hoy, pues bueno, vamos a revisar lo que es la lectura de Lidia Camacho, ¿no? Que son los elementos del lenguaje radiofónico, algunos elementos también que tienen que ver con cuestiones de radioarte. Y pues bueno, de todas maneras, bueno, trataré de poner algún ejemplo, ¿no? Que encontré por ahí en internet, sobre ejemplos de radioarte, ¿no? Que ustedes los podrán realizar. Es lo que voy a ver para la siguiente semana, ¿no? Si bien la siguiente semana tenemos que ver como elementos teóricos más que nada de análisis, sobre todo para aquellos alumnos que en algún momento desean hacer su tesis o trabajo terminal sobre alguna producción radiofónica. Pues bueno, vislumbren más bien esquemas teórico-metodológicos para soportar la parte del marco de referencia, ¿no? Entonces, pasando esa sesión, pues bueno, ya pasaremos a la parte técnica, ¿no? Pero de alguna manera quedará ahí vislumbrado, por ejemplo, la opción, ¿no? De que pues ya a lo mejor comiencen a hacer ya un tanto ya más de ejercicios más de integración de sonidos, etcétera, ¿no? Ambientes. Entonces eso es lo que ya, bueno, nos quedan estas sesiones de alguna manera de teoría de la comunicación frente a la parte del audio. Entonces, pues bueno, vamos a dar de lleno a esta reflexión, ¿no? De Lidia Camacho. Me imagino que algunos de ustedes pues ya habrán revisado este texto, a lo mejor en alguna otra asignatura de producción, ¿no? Entonces, también de alguna manera va a ser importante vislumbrar, por ejemplo, eh, cómo vamos a ir integrando, ¿no? Todo este conocimiento a la reflexión sobre la dimensión del sonido, ¿no? Entonces, no es para dilatarnos más en el curso, también son elementos que se deben de ver dentro del programa. Y pues bueno, para algunos de ustedes pues les servirá, ¿no? De alguna manera para poder recordar o retomar algunas cuestiones, ¿no? Teóricas sobre este tema, ¿no? Y pues bueno, si hay alumnos sobre todo que no saben de comunicación, pues servirá de lleno para vislumbrar lo que es esta parte, ¿no? Estoy de todas maneras.
este, preparando esto. Y bueno, un momentito. Ok, listo. Bueno, vamos a revisar aquí algunas cosas de lo que es la imagen radiofónica de Lidia Camacho. Obviamente ustedes tendrán que realizar una actividad ahí que traigan el día viernes, ¿no? Que es algún mapa, un mapa conceptual de la lectura y dar algún ejemplo de algún concepto que les haya llamado la atención sobre la lectura, ¿no? Obviamente, si ustedes ya, a lo mejor alguno de ustedes tomó la clase de imagen, de producción sonora, pues a lo mejor ya lo habrán visto, ¿no? Pero no está de más retomarlo, ¿no? Eh, pues bueno, los objetivos de la sesión va a ser conocer elementos del lenguaje radiofónico desde la óptica de la imagen, o sea, no nos salimos un poquito de hablar de representaciones, identificar los alcances artísticos y comunicativos de la producción radiofónica, distinguir los posibles significados de las posibilidades de montaje radiofónica y estimar las posibilidades de creación radiofónica, ¿no? Aquí ya nos vamos a ir metiendo a lo que es la teoría del montaje dentro de la parte auditiva, ¿no? O sea, darle un sentido retórico a lo que queramos crear o diseñar, sobre todo en términos de ambientes, en términos de sonorización, en términos de creación radiofónica. Eh, la cuestión, sobre todo, que nos invita el texto es, pues, obviamente relaciona, ¿no? La parte de la radio, ¿no? Como medio, ¿no? Pero también como una parte comunicadora, ¿no? Como un ente facilitador de la comunicación y que de alguna manera está vinculado con una relación entre emisor y receptor. En esta parte, sobre todo, la cuestión se vincula sobre todo en varias brechas, ¿no? Que habría que señalar, ¿no? Por un lado, pues actualmente no sé cuántos de ustedes realmente prenden el radio, ¿no? Y escuchan en algún momento algún programa, ¿no? Sabemos que la barra más o menos de programación, ¿no? En México, ¿no? Más o menos tiene una especie de, em, ¿cómo se dice? Como de secciones, ¿no? Dentro del curso del día, ¿no? O sea, por la mañana la mayor parte de estaciones o las estaciones más importantes, ¿no? Como que lo que tienen en su programación siempre son noticias, ¿no? Luego, después de las 10 a las 2 de la tarde, ¿no? Vienen los programas de revista, ¿no? Que son las cuestiones de espectáculos, ¿no? Después de las 2 de la tarde, más o menos a las 6, ¿no? Ahí varían un poco los programas, ¿no? Pueden existir programas de deportes, ¿no? Por ahí algunos donde están haciendo bromas, ¿no? En algunos casos de humor político o humor en general, ¿no? Y ya a lo mejor en la noche, pues bueno, se retoma la parte de noticias, ¿no? Y ya para los nocturnos, pues bueno, ahí es un programa variado, ¿no? Y obviamente, pues tenemos todavía, existen estaciones ya especializadas, ¿no? Pues, a lo mejor en música, que es a veces lo que determina mucho, ¿no? La imagen de cada estación. Eh, y hay algunas como todavía sobreviven, ¿no? En el aspecto social, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las de Imer, ¿no? Tienen todavía una proyección importante en esto, ¿no? De alguna manera, pues bueno, la radio ha sobrevivido, ¿no? A la era tecnológica digital, ¿no? Más bien se ha integrado también a la parte tecnológica digital. Por ahí en internet, pues bueno, uno puede meterse a las páginas de las radiodifusoras y puede pues de alguna manera vincularse, ¿no? Pero de alguna manera sobreviven, ¿no? Porque tienen una relación colectiva con el espectador, ¿no?
Y por otro lado, porque también implican un fenómeno cultural, ¿no? Y que también se mete también la cuestión donde sobrevive la publicidad. O sea, que en gran parte, por ejemplo, la radiodifusión también ha sido, aunque no lo queramos muchas veces, auspiciada todavía por el gobierno, sobre todo por la em, propaganda política, ¿no? Que luego también se da, ¿no? En los anuncios de gobierno, ¿no? No sé ahora con este nuevo sexenio que tanto haya bajado, ¿no? El nivel de propaganda, ¿no? Dentro de los mensajes radiofónicos, pero pues bueno, debe tener todavía algún nivel, ¿no? Y pues bueno, al final de todo, como comunicólogos, como estudiosos del sonido, ¿no? Etcétera, pues bueno, hablar de la radio también implica, ¿no? Estudiar su forma y contenido como un lenguaje, ¿no? Al final del camino, lo que nos encontramos es que con la posibilidad comunicativa de la radiodifusión podemos generar mensajes aptos para que sean comprendidos por una población determinada con intenciones significativas o pues una intención de dar a conocer una información o provocar también emociones. Están alrededor precisamente de lo que es la virtud de un lenguaje, ¿no? Entonces, al final, dentro de todo, Lidia Camacho, ¿no? Genera también lo que es una reflexión vinculada con el arte, ¿no? O sea, raramente a veces nos planteamos, ¿no? Que, pues bueno, sobre todo los medios colectivos de comunicación, o sea, como la radiodifusión o la televisión, existe, ¿no? Como que de lleno la particularidad en donde el fin, ¿no? Por lo regular, en una época en donde impera el capitalismo, ¿no? De alguna manera, pues no se puede vincular tanto como a la cuestión artística, ¿no? Sobre todo por la manipulación, bueno, sí, la manipulación de los mensajes, ¿no? Como que está intencionada, ¿no? Entonces, em, de alguna manera, la cuestión radiofónica como que rompe mucho con la brecha que a lo mejor tiene la televisión, que es demasiado dinámica, ¿no? Bueno, tiene un dinamismo la radio, ¿no? En términos de conexión con el espectador, porque solamente eh, se está hablando, ¿no? Pero a lo que voy es que el impacto de la imagen visual, pues a lo mejor es muy gratuita, ¿no? Comparando con la radiodifusión. Entonces, en esta parte, como la radio, pues es ciega, ¿no? O sea, realmente genera más o implica más la generación de los contenidos por lo que estamos hablando. En esa parte suele ser muy rica la producción, ¿no? Entonces, la dimensión, sobre todo en la parte audiovisual, ¿no? Pues como que todo es muy gratuito, nos ilustran todo lo que vemos, ilustran todo lo que escuchamos, ¿no? Y entonces, en la reflexión sobre todo de la radio, pues bueno, hay una posibilidad artística como mucho mayor, ¿no? No quiere decir que en la televisión pues no se pueda hacer arte, ¿no? En algún momento pues bueno, tuvo esta tendencia, ¿no? De trabajar el video arte, etcétera, ¿no? Y de alguna manera pues eh, bueno, muy raramente a veces las producciones televisivas grandes, ¿no? Se atreven a experimentar. Pero, pues bueno, en la radio, pues bueno, como es muy colectivo, pues a veces como que no pasa nada, ¿no? Em, Digo, ya tiene tiempo que, pues bueno, yo ya no me desvelo escuchando programas de radio, ¿no? Pero, pues bueno, ahora por internet hay otras opciones, ¿no? Porque ahora ya el streaming ya todo se queda registrado. Pero, pues sí, recuerdo cuando era joven, pues a veces escuchaba alguno que otro programa, ¿no? Nocturno, ¿no? O incluso de Radio UNAM, ¿no? Sobre música rara o música perdida, creo que se llamaba un programa por ahí. No sé si todavía exista, pero era importante.
vislumbrar toda esta dimensión donde pues todas las opciones que tendríamos, ¿no? El, el- el- con toda la cuestión radiofónica nos permitirían como imaginar lo que no estamos viendo, ¿no? Entonces aquí las reflexiones, ¿no? Que hace Lidia Camacho, pues vinculan, ¿no? Sobre todo la cuestión estética, la apreciación que tenemos sobre la dimensión sonora, ¿no? Y sobre todo va a enfocarse que, pues bueno, hay una época fundamental en la historia de la radio, donde pues, prácticamente su nacimiento o su auge se da en específico con la época de las vanguardias artísticas de los años 20, donde pues obviamente ustedes conocen, bueno, ahí las vanguardias está el futurismo, el dadaísmo, ¿no? El surrealismo, etcétera. Y entonces, pues bueno, como fue en boga, ¿no? De todo esto, pues llamó mucho la atención, ¿no? Entonces se comenzaron a generar experimentos, ¿no? Sonoros, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, con la palabra oral, ¿no? Con el lenguaje oral, nosotros podemos generar incluso una dimensión de apreciación, ¿no? Sobre todo al que estamos escuchando con una gran atención, ¿no? Un declamador, una persona que puede jugar con el lenguaje en un poema, ¿no? Mezclando palabras, ¿no? Imágenes sonoras, esas cosas que señalaba ahí Michel Chion en el primer texto que revisamos, ¿no? Toda esta parte poética, ¿no? De la mezcla entre literatura, ¿no? Y la voz, ¿no? Podemos imaginarnos cosas, ¿no? Entonces, también se da en boga, ¿no? Que pues, obviamente la primera mitad del siglo XX frente a toda esta dimensión teórica y la tecnología, pues obviamente se hacía una reflexión también sobre el arte, ¿no? Sobre el arte moderno. Entonces ahí nos vamos a ir inclinando sobre también cómo nos vamos acercando a una visión sobre el lenguaje radiofónico, ¿no? Eh, la cuestión obviamente que versa, ¿no? Sobre la estética y la imagen radiofónica, pues tiene que vincular tres elementos fundamentales, ¿no? Que son los materiales físicos del sonido, que es obviamente toda esta parte acústica, sonora, natural, y que determina un poco la conexión que tenemos, ¿no? Alrededor de la posibilidad de escuchar algo, de generar un producto comunicativo determinado, ¿no? Por otro lado están lo que son los códigos culturales, ¿no? Que es lo que imprime que esta conexión entre elementos, palabra, música, ruidos y efectos especiales tengan una conexión de significado, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pues nos vamos a ir vinculando, ¿no? Precisamente con lo que de alguna manera es la implicación del manejo, ¿no? De estos artilugios sonoros, ¿no? Con un derrotero de significado, ¿no? Pero también nos va a permitir incluir, ¿no? Lo que será un conocimiento determinado, ¿no? En donde de alguna manera vamos a estar vinculando, ¿no? Nuestra creatividad, o sea, la creatividad alrededor de lo que son los códigos culturales, el manejo de la significación, pues podemos articular nuevamente, ¿no? No es que quiera regresarme a la parte semiótica, pero de alguna manera cuando estamos vinculando, ¿no? Por ejemplo, nuestra forma de hablar, ¿no? Pues realmente articulamos palabras conforme a una creatividad personal, ¿no? O sea, entendemos el lenguaje aprendido de nuestros mayores y pues no, si bien a veces repetimos, ¿no? A veces frases icónicas, ¿no? De la familia o de nuestros mayores, ¿no? Nosotros podemos articular nuevas palabras, ¿no? Entonces, de algún modo, si nosotros escuchamos, ¿no? Programas radiofónicos, ¿no? No nos vamos a plantear repetirlos, ¿no? De alguna manera. Podemos repetir a veces los formatos, eh,
pero de algún modo, ¿no? O sea, en algún momento tenemos la creatividad de decir algo, ¿no? Actualmente, pues obviamente esto creo que, pues bueno, cuando yo estudiaba, ¿no? Por ejemplo, pues todavía gobernaciones y controlaba un poquito más, ¿no? La parte de los mensajes, ¿no? Incluso creo que no se podía decir ciertas palabras, ¿no? O hacer mención de ciertos temas, ¿no? Ahora creo que hay con la explosión obviamente de la dimensión digital, ¿no? Pues ahora se pueden incluso decir muchas cosas como hasta antisonantes, ¿no? Groserías, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, generar un programa, ¿no? Que, bueno, tipo formato radiofónico, aunque es como con cámaras, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Y pues bueno, ves a las personas ahí generando locución, pero pues a lo mejor creo que YouTube ya tiene más censuras, ¿no? O no puedes monetizar tu canal, ¿no? Por ahí están estos o sea, los de la cotorriza, por ejemplo, ¿no? Que dicen muchas groserías, ¿no? Bueno, los del depósito, ¿no? También son así como que, muy pelados, ¿no? Pero, eso jamás te lo podrías haber imaginado hace 20 años, ¿no? Había una censura tal, ¿no? O autocensura muchas veces, ¿no? En algún momento, bueno, creo que ya se estaba flexibilizando, ¿no? Sobre todo pues, en la parte de los 90, ¿no? Pero pues, en los 80 era todavía más duro toda esta parte, ¿no? Pero de algún modo había más control, ¿no? Ahora, pues bueno, tenemos otra parte, ¿no? Que, pues, bueno, tiene que ver con la cancelación, ¿no? Etcétera, ¿no? Donde hay cosas que la propia comunidad genera, ¿no? Que implique la cancelación de tu programa, ¿no? Vamos a revisar aquí unos elementos que a lo mejor tienen que ver con la creación radiofónica, que bueno, son aspectos teóricos que la autora retoma prácticamente de una visión, yo quisiera pensar más estructuralista de la dimensión de los significados y los signos, ¿no? Que es esta visión dicotómica, ¿no? Entre la parte, ¿no? de cómo creamos mensajes radiofónicos. Van desde los aspectos de lo icónico a lo abstracto, ¿no? Obviamente tomando lo icónico como este concepto más de la estructuralista, no desde la parte persiana, ¿no? Porque la parte persiana icono implica más una posibilidad que algo tácito visual, ¿no? O tácito análogo, ¿no? Entonces, en esta parte más bien se dimensiona la parte icónica en términos de lo que decimos, se parece más a lo que trata de significar, ¿no? Entonces, si yo trato de dar un mensaje, ¿no? Dando un ambiente, por ejemplo, de animales, pues obviamente pongo eh, pues sonidos de animales, ¿no? Pero pues también puedo referir la palabra, estos animales, ¿no? Estaban haciendo ruido, ¿no? Hay un carácter dicotómico aquí, ¿no? O sea, es icónico porque puede tener el sonido de animales, pero si yo no entiendo, ¿no? El sonido específico de los animales que estoy escuchando, como el maullido de un gato, el cacaraqueo de un gallo o el ladrido de un perro, pues obviamente voy a quedar en una parte abstracta, ¿no? Entonces ahí se da esa dualidad, ¿no? Entre iconicidad y abstracción. Del mismo modo, pues bueno, hay mensajes que son muy sencillos, ¿no? En los mensajes radiofónicos, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos un mensaje, pues obviamente determinado, ¿no? En la vinculación con un mensaje, por ejemplo, publicitario, ¿no? Donde puedes decir compre jabón y lo dejará muy limpio, ¿no? Es, un esquema muy básico de los años 40, ¿no? Así como que los mensajes eran muy descriptivos, ¿no? Y no había bueno, podían poner música, etcétera, ¿no? Una cortinilla, a realmente hacer una creación radiofónica donde, pues bueno, a lo mejor partes también de cuestiones abstractas o cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Usa sonidos, ¿no? Y a lo mejor, pues lo rematas, ¿no? Con algún mensaje, ¿no? En la publicidad raramente se puede experimentar tanto, sobre todo en la radio, pero pues no está de más poderlo hacer. Se hace más, por ejemplo, en la parte audiovisual, ¿no? Donde pues a lo mejor juegas más con otros aspectos simbólicos.
Pero pues bueno, en esta parte se van a estar jugando las referencias o la abstracción, ¿no? que tenemos sobre todo de los mensajes. Si podemos manipular, por ejemplo, el sonido, si le vamos a dar un reverb, un eco, ¿no? etcétera. Si mezclamos varias fuentes sonoras, si tenemos varios canales en nuestras pistas, por ejemplo, de edición, o obviamente la música a veces puede ser de carácter icónico o abstracto, ¿no? Hay música que, por ejemplo, nos puede referir mucho al contexto cultural, por ejemplo, mexicano, ¿no? Sobre todo en el mes de septiembre, que son las fiestas patrias, ¿no? del país, y que implica, por ejemplo, ahí el señalar, ¿no? Con que escuchemos unos 2, 3 segundos, ¿no? de una melodía este, popular, ¿no? Por ejemplo, algún corrido, bueno, los corridos a lo mejor implican más, por ejemplo, para noviembre, ¿no? Para la época revolucionaria, pero por ejemplo, música de mariachis, ¿no? Que pues bueno, implican todo este concepto de la mexicaneidad, ¿no? A veces de manera impuesta, ¿no? Eh, pero hay otro tipo de melodías que a lo mejor pueden ser mexicanas y a lo mejor no las relacionas tanto, ¿no? Entonces también eso es importante vislumbrar, ¿no? Qué tan simple es el mensaje o qué tan complejo, ¿no? Y aquí, pues bueno, también puede ser una implicación dual entre lo que es la redundancia y la originalidad. Redundancia, pues obviamente es copiar casi casi los formatos que escuchamos, ¿no? Y los repetimos, ¿no? Entonces ahí, si nosotros muchas veces cuando hacemos ejercicios radiofónicos, audiovisuales, muchas veces copiamos a partir de lo que nosotros escuchábamos, ¿no? De niños, de jóvenes, y repetimos, ¿no? Porque creemos que eso es efectivo o que tiene una funcionalidad muy eficaz, ¿no? En todo lo que son los mensajes frente a lo que sería, por ejemplo, la parte de originalidad que ya nos dedicaríamos a experimentar con el audio que estamos generando o con la parte visual. Entonces ahí juega mucho la parte retórica, ¿no? En la parte retórica, pues bueno, ahí denle una revisada a todos los tropos, ¿no? A las figuras retóricas, metáfora, sinécdoque, ¿no? Hiperbatón, eh, todas lo que son las figuras retóricas en general, ¿no? Por forma, contenido, materia, ¿no? Pragmática, en donde, por ejemplo, podemos aplicar una figura retórica, ¿no? O sea, un sonido a lo mejor, si es metonímico o metafórica, etcétera, toda la parte retórica, pues ahí hay juegos específicos para generar mensajes, ¿no? Entonces, o son herramientas, ¿no? Son como, así como se juega mucho con las figuras retóricas a nivel verbal, nosotros podemos construir todo un mensaje auditivo o audiovisual también, en el sentido de jugar con estas figuras retóricas, ¿no? Ahí jugamos mucho con el tiempo y el espacio, ¿no? El espacio y tiempo figurados, sobre todo en la parte de la construcción, pues podemos decirlo escénica, en donde, por ejemplo, podemos generar una especie de dilatación de tiempo en la imaginación del espectador, pero también lo estamos haciendo dentro de la edición o el montaje que estamos realizando, ¿no? Ahí importa también mucho cómo mezclamos los sonidos, ¿no? Los silencios, ¿no? El uso musical de la voz, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es importante que a veces un buen locutor, ¿no? Pues a veces va modulando su voz o le va dando una intención determinada, algo que está declamando, algo que está explicando, y luego tiene altibajos, ¿no? Ese es un aspecto muy musical, ¿no? Entonces, donde no es una voz muy plana que, pues, va muy lento, va muy lento toda la expresión y no cambia, ¿no? Y hay veces en donde depende, por ejemplo, la situación en donde esté explicando algo determinado o narrando algo determinado, un buen locutor, entonces tiene altibajos, ¿no? Y entonces permite que uno se enamore, ¿no? A veces de las voces, ¿no? Eso es un aspecto clásico, ¿no? Sobre todo en la parte de la locución, ¿no? Y a veces también, eso ya en la parte de postproducción, pues se pueden implicar atmósferas, ¿no? Ahí el técnico de sonidos a veces mete música
de fondo, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, ahorita yo no tengo, por ejemplo, una consola, ¿no? A lo mejor si en algún momento tuviera una consola, podría meter en mis clases, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, luego tienen un deck, ¿no? Que genera sonidos, ¿no? Así como un teclado, ¿no? Y luego para las partes, de los programas cómicos hasta ponen sonidos, ¿no? Eh, como ya predeterminados, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ponen una cortinilla, ¿no? Con un botón, ¿no? Entonces, ahí generan atmósferas, ¿no? Implican espacios, ¿no? O sonidos de fondo, ¿no? Eso es muy rico, ¿no? Sobre todo en la parte sonora, ¿no? Sobre todo que están explicando algo, ¿no? Si de repente están explicando algo sobre una historia, ¿no? Un cuento, ¿no? Y el sonidista pues pone ahí una música de fondo, ¿no? Que va muy de acuerdo a lo que se esté narrando, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir revisando precisamente lo que son los elementos del lenguaje sonoro, ¿no? La técnica y la naturaleza misma de la radio ha logrado conformar una sintaxis o una gramática mínima, ¿no? O sea, son elementos de forma, ¿no? Donde de algún modo pues estamos implicando la posibilidad de trabajar precisamente con el aspecto sonoro en términos de que todo el contenido que virtamos, ¿no? Va a estar implicado por la forma en que combinemos estos elementos de sonido. Y aquí vamos a implicar un sistema de signos que se dimensionan en 4 elementos, ¿no? Que pueden ser las palabras, la música, el ruido y el silencio, ¿no? Algo que más o menos ustedes ya más o menos pueden haber conocido o haberlo vislumbrado por las lecturas anteriores o por cursos anteriores, ¿no? Obviamente, pues la palabra, pues es un elemento arbitrario de la comunicación, ¿no? Que pues obviamente pues, todos ya lo han visto incluso en las teorías de la comunicación, teorías de la significación, etcétera, que pues bueno, el lenguaje hablado tiene una característica arbitraria, ¿no? A diferencia de otro tipo de elementos de comunicación, en donde no se juega tanto una parte analógica del mensaje, ¿no? Sino que es una convención arbitraria, ¿no? También tiene un aspecto simbólico, en donde coincidimos todos en entender un significante determinado, ¿no? Y obviamente, pues, pero alrededor también de la palabra, ¿no? Se implica el tono de voz, los elementos también paralingüísticos, ¿no? Donde también aquí sí juegan mucho, ¿no? El carácter de empatía que podemos tener con los, este, ¿cómo se llama? Pues no sé, con los locutores, ¿no? O sea, hay veces que puedes conectar muy bien con algunos y hay veces que no, ¿no? Pues hay veces locutores que son demasiado... bueno, por ejemplo, aquí se puede dar, por ejemplo, el camino de por qué hay veces programas que pegan o no, ¿no? Y ahí depende un poco el target, ¿no? El público meta, ¿no? O sea, hay programas donde a lo mejor son demasiado redundantes en el aspecto lingüístico, ¿no? Sobre todo pues, los programas, por ejemplo, de Radio UNAM, ¿no? Donde, por ejemplo, hay veces que pueden ser demasiado intelectuales para algunos y pues, no les llaman la atención, ¿no? Pero en algún momento, cuando en la historia de la redifusión reciente, ¿no? Eh, este, Ahí se me acaba de ir el nombre de un famoso locutor que era de la Universidad Veracruzana y luego saltó a Radio UNAM, que era, creo que le ponían el apellido el valedor o algo así, que hablaba de política, ¿no? Y tenía un carácter muy efusivo con las palabras, ¿no? Decía muchas groserías, ¿no? A veces, y conectaba muy bien con la población, ¿no? Entonces, tenía un aspecto, ¿no? Muy, muy empático con la gente, ¿no? Actualmente, pues bueno, pues estos dos, bueno, de repente, pues bueno, como le dicen las chacotas informativas, ¿no? Pues como que todos los personajes siempre tienen un carácter muy efusivo, ¿no? Muy vival, ¿no? O sea, siempre hay como uno serio y uno como que más, eh, es como se le dice, pues
más grosero, etcétera, ¿no? Son ese tipo de combinaciones, ¿no? Hay veces en que pueden ser un poco molestos para algunas personas, ¿no? Pero ahí genera una dimensión dialógica, ¿no? Y bueno, pues hay eh, elementos ahí muy importantes, ¿no? Que hay que vislumbrar, depende, o sea, no es que existe una locución mala, sino mal enfocada más bien para el tipo de público, ¿no? En este sentido, pues bueno, a veces se juega con el diálogo, ¿no? O con el monólogo, ¿no? Entonces también ahí, pues son posibilidades, ¿no? O sea, la mayor parte de estos programas, ¿no? Que siempre ponen a dos personas, ¿no? Pues obviamente, pues el carácter más importante, pues es obviamente que genera un diálogo, ¿no? No que cada quien hable por su lado, ¿no? Por ejemplo, hay programas de noticias en donde pues nada más habla una persona y da una noticia a la otra persona, pero en algún momento interactúan, ¿no? O sea, está implicado, ¿no? En cambio, pues por ejemplo, hay programas que a veces los conduce una persona y pues bueno, y a veces se implica mucho lo que es el monólogo, ¿no? Luego en esos programas tipo de Más Mariano, etcétera, ¿no? Donde a veces se dan, este, reflexiones, ¿no? La vida, etcétera, pues obviamente se juega mucho con el monólogo, ¿no? Entonces ahí hay implicaciones donde se narran las narraciones, ¿no? Son ejemplos, ¿no? De todavía esta parte, ¿no? Y que por cierto, ¿no? Bueno, ahorita que vemos toda esta posibilidad, ¿no? De la voz en off, ¿no? Que por ejemplo puede ser subjetiva, ¿no? Se habla de pensamientos de un personaje, ¿no? O puede ser descriptiva, ¿no? Cuando el narrador o el personaje se aleja del juicio subjetivos. Veíamos la clase anterior toda esta dimensión, ¿no? Con el voiceover, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones audiovisual. Finalmente, la diferencia, un poco cerrando todavía esa duda, ¿no? El voiceover, pues finalmente, y la voz en off, al final técnicamente son lo mismo, pero difiere más bien en la utilización, ¿no? Sobre todo en la audiovisual, cuando está fuera de campo, ¿no? O sea, o no conocen a los personajes, ¿no? O sea, cuando es un narrador que es extradiegético, que no tiene contacto con ningún personaje, pues obviamente es una voz en off, ¿no? Y una voiceover es cuando, por ejemplo, una persona está escuchando sus pensamientos, ¿no? Y está dentro de la narrativa, ¿no? Es un poquito la diferencia, aunque técnicamente, o sea, es similar, ¿no? Hay, bueno, este juego, por ejemplo, de la intensidad, ¿no? Que es el volumen, ¿no? Que pues obviamente eso nos da contrastes, ¿no? Puede hacer altibajos, ¿no? Durante la narración, durante la explicación, etcétera, ¿no? El tono o la frecuencia da rasgos del personaje. Esto ya implica, por ejemplo, hasta cuestiones, por ejemplo, de doblaje, ¿no? Por ejemplo, algo que generan mucho los actores de doblaje, ¿no? Cuando eh, dan voz bueno, a un personaje, ¿no? Es que lo primero que les llega a la mente, pues es lo que van a generar del personaje, ¿no? Como que ven al personaje y generan como una idea, ¿no? Entonces ahí se implica mucho, ¿no? Toda esta visión, ¿no? De qué tono, ¿no? Van a jugar con una narrativa, ¿no? Entonces ahí es muy importante, por ejemplo, pues bueno, también el mismo locutor, ¿no? Cuando llega a la cabina, si es un programa chacotero, pues obviamente para hacer reír, pues como que genera como una personalidad, no es, eh, hay personas que a veces son muy empáticas en cabina, ¿no? Y pues hablas con ellas fuera de cabina y pues son totalmente diferentes, ¿no? O sea, se puede generar esa condición como de personaje, ¿no? O hay los famosos alter egos, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente Broso y Víctor Trujillo, ¿no? Pues obviamente, aunque tienen Víctor Trujillo cuando tenía su programa, pues era como que más serio, ¿no? En sus programas, ¿no? Pero, pues, es como que su alter ego, ¿no? Pues el Broso, pues bueno, como que generaba, ¿no? Otra dimensión, sonora, ¿no? Eh,
Otra cosa, pues bueno, también el timbre, ¿no? O sea, los timbres a veces identificamos, ¿no? A los locutores, ¿no? Por ejemplo, este locutor, ¿no? De la hora de los Beatles, por ejemplo, es muy, muy icónico, ¿no? Su voz, ¿no? Eh, no sé si todavía sigue el programa, ya hace rato que no escucho Universal, ¿no? Pero pues bueno, son como que voces icónicas, ¿no? Y pues bueno, también la duración, ¿no? Es parte del estilo, que eso también tiene que ver con el ritmo, ¿no? O sea, también hay locutores que son muy, llevan un ritmo muy lento y pues bueno, también ocupan, ¿no? Cierta, em, genera cierto símbolo, ¿no? Por ejemplo, los locutores de madrugada, pues, bueno, pueden estar chacoteando, etcétera, pero pues bueno, hay muchos que recuerdo que pues eran muy calmados, ¿no? Pero pues puede haber de todo, ¿no? O sea, realmente eso genera un estilo, ¿no? La música, bueno, pues es como segundo elemento, pues permite dos cosas, ¿no? Subsiste por sí sola, ¿no? O dar y dar ambiente, ¿no? A la palabra, ¿no? Puede utilizarse en un primer plano, ¿no? Como pues, finalmente elemento principal, ¿no? O también dar ambiente, ¿no? O sea, depende de qué se esté narrando, qué se esté explicando, puedes meter una música determinada, ¿no? Y eso va a implicar, pues incluso el ritmo, ¿no? Con el cual se va a ir dimensionando el mensaje. Hay veces que te ponen una música clásica muy, con, eh, no sé, bueno, por música clásica, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, puedes poner una música barroca, ¿no? En específico, ¿no? De Bach, ¿no? Y pues ahí la melodía gana, ¿no? Es como que eh, la palabra raramente como que a lo mejor podría trascender, ¿no? Pero por ejemplo, ahí, no sé, eh, no sé, estoy pensando en alguna melodía, ¿no? Que fuera más suave, ¿no? Em, eh, no sé, bueno, es que, bueno, hay que ser como que muy, los melómanos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues se identifican, ¿no? Muy bien, ¿no? Es un ritmo lento, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero pues bueno, cuando uno es melómano, pues a veces le puede dar más interés a la música, ¿no? Pero, pues estaba imaginando, por ejemplo, la clásica música de Vivaldi, ¿no? De las cuatro estaciones, ¿no? Siempre se utiliza como que pues para darle una intención, ¿no? Por ejemplo, a algunas narraciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Como muy vivas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede funcionar, ¿no? Este, de algún modo, pues bueno, por ejemplo, si utilizas, por ejemplo, música de lupeo, ¿no? Por ejemplo, más, o electrónica, ¿no? Pues le da un ritmo como que más vivaz, ¿no? Por ejemplo, se utiliza a veces mucho eh, cuando está narrando algo, ¿no? Y es así como que muy intenso, ¿no? Y es como que, pues bueno, si a lo mejor no me interesa lo que está diciendo, pues siento que el mismo ritmo me implica una rapidez, ¿no? Entonces aquí pueden tener varias funciones, ¿no? Al final, ¿no? O sea, puede tener una función descriptiva, o sea, una ambientación solamente como segundo plano, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? eh, puede ser expresiva, ¿no? Por ejemplo, la quinta sinfonía de Beethoven, así muy intensa, ¿no? Narrativas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la melodía, por ejemplo, de Bernard Herrmann, ¿no? De Psycho, de Psicosis, ¿no? Pues, por ejemplo, el principio es una melodía así como que muy ágil, ¿no? Entonces le da un refuerzo sonoro, ¿no? Rítmica, ¿no? Como un discurso intercalable y paralelo, ¿no? Entonces ahí eh, bueno, por ejemplo, la misma melodía, ¿no? De Bernard Herrmann, pues acompañaba como que la parte audiovisual, ¿no? Y en algún momento los violines como que hacían una pausa, ¿no? Entonces, hay veces que puedes utilizar melodías en donde, por ejemplo, hay elementos cumbres, ¿no? Entonces ahí paras como que la parte verbal, ¿no? Y le das un plano, ¿no? Importante como a la melodía, ¿no? Entonces ahí es jugar un poco con estas dimensiones posibles, ¿no? Sobre todo la parte dramática, ¿no? Eh, bueno, aquí
bueno, aquí tuve ahí un error, ¿no? Son los efectos sonoros, ¿no? Como tales, ¿no? Es lo que vemos aquí, y pues bueno, algo que ya más o menos, también vislumbramos en la primera actividad con su ejercicio de efectos especiales, ¿no? Pues obviamente ya por sí mismos a veces pueden tener una función descriptiva, ¿no? Por ejemplo, determinar, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, de un motor, ¿no? De un auto, ¿no? Etcétera. Una función expresiva, ¿no? Que bueno, se vincula mucho con las partes que ya vislumbramos, por ejemplo, aquí con la música, ¿no? Por ejemplo, pues si es un sonido, por ejemplo, de un ruido, este, pues por ejemplo el de la alarma sísmica, pues obviamente ya tiene un refuerzo de pánico, ¿no? De temor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso que lo escuchemos dramatizado, ¿no? Pues, genera una implicación real, ¿no? O sea, porque pues es un sonido de alarma, ¿no? Pueden haber sonidos narrativos, ¿no? Por ejemplo, en donde ponemos, por ejemplo, el sonido de coches, ¿no? O de un automóvil en movimiento, ¿no? O de un avión, ¿no? Entonces, nos genera, ¿no? Una narrativa, ¿no? Pueden ser rítmicos, ¿no? Que eso es ya, incluso ya estamos llegando a la parte como de radioarte, ¿no? Donde también implicamos las dimensiones posibles, ¿no? Que pueden implicar la parte, ¿cómo se le dice? La, em, ¿cómo se dice? Mezclar sonidos generando un ritmo determinado, ¿no? Entonces, en esta dimensión, pues, se puede implicar cómo jugar, ¿no? Dentro de las posibilidades rítmicas, ¿no? Por ejemplo, mezclando sonido de pájaros, sonido de, no sé, de un riachuelo, etcétera. O sea, podemos generar un ritmo determinado y que también puede ser narrativo, ¿no? Y el silencio, ¿no? Al final, pues bueno, posee una actividad de unión mediante un espacio neutro, al igual que la música y los efectos tienen las mismas funciones. O sea, podemos describir algo, ¿no? Por ejemplo, si implicas, ¿no? Describir, por ejemplo, un espacio de meditación, ¿no? Expresar, por ejemplo, un momento por ejemplo, de luto, por ejemplo, ¿no? Puede ser narrativo, ¿no? Donde haces una pausa, ¿no? Y pasas a otra parte, ¿no? O rítmico, ¿no? Donde de repente puede hacer pausas, ¿no? Por ejemplo, entre una respiración, ¿no? Que es de una persona que está espantada, ¿no? Y entonces como genera un ritmo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, hay como que un espacio, ¿no? Puedes generar ritmo, ¿no? Y bueno, en la parte del montaje, pues bueno, aquí la parte de hablar de montaje, pues obviamente tiene pues un origen que pues a lo mejor se mezcla mucho con la idea fílmica, ¿no? O sea, de algún modo el lenguaje sonoro con el lenguaje cinematográfico tiene algunas similitudes, ¿no? Porque podemos generar lo que es una construcción de un mensaje a partir de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, pero no es lo mismo editar que hacer montaje, ¿no? O sea, cuando editamos, eso es simplemente el aspecto técnico de mezclar elementos, ¿no? Pero el montaje es ver como la intención de nuestro mensaje, ¿no? O sea, cuando mezclamos dos sonidos, incluso que fueran diferentes, por ejemplo, el sonido de un ave, ¿no? Con el sonido, por ejemplo, del despegue de un avión, como que no es algo que escuchemos naturalmente, ¿no? Entonces debe de haber una intención, ¿no? O sea, entonces, no sé, puedes generar, por ejemplo, la visión de un sueño, ¿no? Mezclar, ¿no? Melodías que a lo mejor no se oirían comúnmente, ¿no? Entonces, que ahí, pues bueno, esa es una construcción de yuxtaposición o sobreimpresión, que no es lo mismo, bueno, que también eh, en la parte, por ejemplo, visual, ¿no? Por ejemplo, en términos de, no sé, como el ejemplo, por ejemplo, más visual, ¿no? Que a veces, no sé si a ustedes les haya tocado, ¿no? En alguna clase presencial, ¿no? Que cuando les piden, ¿no? No, pues de tarea me traes un collage, ¿no? Y pues ponen
recortan varias cosas, ¿no? Y las pegan, ¿no? En una cartulina. Y de repente hay alguien que se le ocurre poner la cara de una persona, el cuerpo de otra, y etcétera. Eso ya es un montaje, ¿no? O sea, ya hay como una intención, ¿no? De generar como eh, varios elementos juxtapuestos, ya hay como una intención, ¿no? El collage, pues es obviamente em, usar sonidos, en este caso, pues, indiscriminadamente, ¿no? El collage sería un tipo, a lo mejor en términos de retórica, pues sería una figura retórica, pero bueno, un montaje ya hay como un mensaje más significativo, ¿no? Puedes usar pues una figura retórica que, por ejemplo, sería el apóstrofe o el paréntesis, ¿no? En donde sí se parece mucho al collage, ¿no? Entonces ahí pues más bien es generar, por ejemplo, a través de los sonidos que tenemos, ¿no? Una ambientación, un mensaje determinado. En todo esto, pues al final, pues va a existir, si bien no hay elementos finitos, por ejemplo, de sonidos o de música, ¿no? Así como existen elementos finitos, por ejemplo, de los fonemas que tenemos, ¿no? Sí, lo que tenemos en el montaje sonoro son los signos de puntuación, o sea, la parte de la sintaxis, ¿no? O sea, cómo es que podemos componer los elementos, ¿no? A través de la mezcla, ¿no? O sea, estos signos de puntuación pues pueden ser el corte directo, ¿no? Donde pues obviamente pones sonido uno y sonido 2, ¿no? Y no tienes ninguna mezcla de sonido, ¿no? No están solapados uno con el otro, ¿no? Cuando ya los mezclas, ¿no? Por ejemplo, en la radiodifusión actual, pues se usa mucha toda esta mezcla, ¿no? Por ejemplo, acaba el programa, ¿no? Y va bajando el sonido de la primera melodía, pero inmediatamente, ¿no? Va subiendo la otra, entonces hace una disolvencia, un crossfade, en donde pues como que no identificas cuándo acaba una y cuándo comienza la otra, ¿no? Entonces ahí em, la disolvencia por sí misma, pues obviamente pues es el fade in, ¿no? El fade out, ¿no? Este, obviamente ahí acaba una y comienza la otra, puedes detectar como dónde cierra una y dónde cierra otra, ¿no? Nada más por la disolvencia, ¿no? Pero el fundido o la mezcla es cuando, por ejemplo, no identificas cuándo comienza uno y cuándo termina la otra, ¿no? Hay veces en que en la radiodifusión se utilizan luego los puentes musicales, ¿no? Las cortinillas, ¿no? Para dar como pie a que cambia, ¿no? Alguna sección, etcétera, ¿no? Entonces ahí ponen como una melodía, ¿no? De la sección, ¿no? Etcétera, ¿no? Que bueno, se puede parecer muchas veces a la chispa o la ráfaga musical, pero por ejemplo ahí las chispas o las ráfagas musicales es por ejemplo cuando alguien dice algo chistoso, ¿no? Y ponen las trompetillas, ¿no? De mua, 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 ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como un golpe musical, ¿no? Entonces, o ponen un sonido, ¿no? Eso es como que son chispas, ¿no? Un golpe musical, ¿no? Entonces ahí lo que generan, ¿no? Pues son impactos, ¿no? Que son elementos que, pues bueno, a lo mejor, obviamente a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen, pero no está de más aquí retomarlos, ¿no? Sobre todo para aquellos que a lo mejor no sean de la carrera, ¿no? Aquí en el espacio radiofónico jugamos mucho con algunos elementos, ¿no? Que generan, ¿no? En la mente el espacio, ¿no? Pueden ser los planos, ¿no? Lo que sería el traveling, el eco y reverberación y la diégesis, ¿no? En los planos, pues obviamente tenemos la posibilidad, por ejemplo, de trabajar, por ejemplo, que se escucha más fuerte, por ejemplo, la palabra de una persona que está hablando, ¿no? Y en segundo plano, ¿no? La música, ¿no? O sea, el sonido de la música está más bajo que el sonido de la palabra. Entonces ahí se determinan los sonidos principales, ¿no? Al sonido secundario, ¿no? Que es el sonido de fondeo, ¿no? En el traveling, pues por ejemplo, eso ya tiene que ver más con una construcción sonora, ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando a la persona que va hablando, ¿no? Y entonces en ese momento iba recorriendo las calles de la ciudad, ¿no? Y se escucha de fondo, por ejemplo, este,
sonidos obviamente de los autos, ¿no? Y de repente entonces me metí a una de las callejuelas, ¿no? Baja el sonido, ¿no? Y se escucha como sonido de gente, ¿no? Y de repente entré a un centro comercial, entonces el sonido de fondo que pones ahora pues es como un sonido, por ejemplo, de sonido de Muzak, ¿no? Que es o música, como de fondeo que tienen los centros comerciales, ¿no? Entonces y luego fui a comprar, no sé, fui a pagar, ¿no? Lo que tenía que comprar, ¿no? Y pones el sonido, por ejemplo, de las cajas registradoras, ¿no? Y entonces en todo el momento que estoy narrando todo esto, ¿no? El sonido de fondeo me permite hacer como un travel, ¿no? O sea, como que un viaje, ¿no? En así como lo que generamos en el traveling, ¿no? Visual, ¿no? De que es un movimiento de cámara sutil, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Donde va recorriendo lugares, ¿no? La persona que va caminando, pues de algún modo lo podemos hacer con el aspecto auditivo, pero esto ya es una implicación donde hay una intención, ¿no? Retórica, ¿no? O sea, hay un montaje, ¿no? Hay una dimensión donde vas mezclando lo que estás escuchando de fondo con lo que estás diciendo, ¿no? O incluso sin la misma narrativa, o sea, sin la misma narrativa verbal lo podrías hacer. O sea, incluso, por ejemplo, hace rato que estaba mencionando lo del sonido de un vuelo, ¿no? De avión. Incluso puedes hacer como que si uno graba, ¿no? Los sonidos, por ejemplo, cuando uno está en la sala de espera, cuando uno ya va caminando a la parte de los asientos, ¿no? Cuando despega el avión, ¿no? Cuando es el sonido del viaje, cuando el sonido del aterrizaje, ¿no? Y uno los edita para que dure como un minuto, ¿no? Pues ya haces una especie de traveling, ¿no? Y lo mismo, o sea, podrías hacer varios ejercicios, ¿no? Donde existe la idea de movimiento, ¿no? Eco y reverberación, pues obviamente implican, pues, efectos, ¿no? Que asemejan a la voz, por ejemplo, en espacios cerrados, ¿no? Por ejemplo, lo que es el eco y la reverberación se parecen, pero tienen implicaciones determinadas, ¿no? El eco, pues obviamente pues, son espacios, por ejemplo, el de eh, no sé, de una cueva, donde pues retacha el sonido, ¿no? Entonces puedes implicar que la persona se siente sola, ¿no? La reverberación, pues, es como un delay, ¿no? Más rápido, ¿no? En la voz, ¿no? Donde, pues, el sonido como que retacha muy rápido, ¿no? Entonces, la reverberación es, por ejemplo, cuando un sonido muy fuerte, por ejemplo, en cristales retacha, ¿no? Pues, como que se escucha estridente, ¿no? Entonces ahí puedes implicar que el sonido sea como para enfatizar cosas, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, narrativas muy básicas, ¿no? Donde pues, a veces puedes manipular el audio, ¿no? Para que eso juegue mucho con la voz, ¿no? A ver. Y al final, pues lo que es la diégesis, donde pues bueno, ya entramos como a la parte actoral, ¿no? Donde pues, por ejemplo, pues bueno, puedes implicar mucho el manejo de la voz, etcétera, ¿no? Y eso ayuda mucho a dramatizar, pues obviamente lo que estás contando. Ahí ahí ya implica una relación ya más que de edición y mezclas, ¿no? En el mismo tiempo, sino de la construcción narrativa en total, donde a veces puedes hacer referencias del relato, ¿no? Ya sean flash forward o flashbacks, ¿no? O sea, donde implicas, por ejemplo, un relato, ¿no? Entonces, yo cuando era niño, ¿no? Pensaba tal, ¿no? Y pones una voz de niño, ¿no? Y entonces ya implicas que esa misma persona, ¿no? Pues era cuando era un niño, ¿no? O por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Así como de los años maravillosos, la sesión pasada. Pues obviamente cuando está el personaje narrando, ¿no? Es diferente al personaje que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero si eso lo escucháramos, ¿no? Pues obviamente sabríamos los cambios de voz, ¿no? Entre quién está narrando, ¿no? Y quién está implicado, ¿no? Por ejemplo, ahí en los personajes, ¿no? Y aquí, bueno, son las posibilidades, ¿no? De los montajes, ¿no? Donde tenemos la viabilidad, ¿no? De hacer
un montaje lineal, ¿no? Donde, por ejemplo, es una asociación cronológica de elementos, ¿no? Así como, por ejemplo, el del viaje, ¿no? De eh, un viaje en avión, ¿no? Donde, por ejemplo, tomas, estás en la sala de esperas, ¿no? Pasas a los asientos, despega el avión, etcétera. Es muy cronológico, ¿no? Entonces ahí yo puedo mezclar, ¿no? De una persona que, por ejemplo, o está en una competencia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues bueno, primero escucho, por ejemplo, cómo se están preparando todos los deportistas, ¿no? La bala, por ejemplo, cuando dan la señal para que arranquen, cuando está haciendo ejercicio, ¿no? La respiración, etcétera, ¿no? Y a lo mejor si gana, etcétera, ¿no? Es un montaje lineal, es lo que a veces se acostumbra. Esto se utiliza más, pues obviamente en narrativa, ¿no? Raramente en el lenguaje radiofónico actual ya existen tanto las radionovelas, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Pero sobre todo donde se ha vertido mucho esto es más en la publicidad, ¿no? En la publicidad sí todavía existe todavía una posibilidad de dramaturgia, ¿no? De dramatización. El montaje paralelo, pues bueno, es la alternancia de escenas, ¿no? Por ejemplo, pues de repente están por aquí robando un banco, ¿no? De repente está el sonido de la policía, ¿no? Y el sonido de la patrulla, ¿no? Y regresan al sonido del banco, ¿no? De alguna manera, pues por ejemplo, cuando están en directo, ¿no? Por ejemplo, en la radiodifusión, sí hay un montaje paralelo, ¿no? Cuando está, pues obviamente, está el presentador de noticias, ¿no? Está en la cabina, ¿no? Y vamos con Luisito en tal parte, ¿no? En la Narvarte, ¿no? Y hasta aquí mi reporte, Joaquín, ¿no? Entonces ahí es como algo paralelo, ¿no? Está alguien en un lugar y en otro, en cabina, ¿no? Hay otra posibilidad, ¿no? Que sería el montaje por analogía, ¿no? Cuando mezcla sonidos, ¿no? Y tienen un cambio de escenas, ¿no? Por ejemplo, el sonido, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, estallan, por ejemplo, unos cohetes, ¿no? Y de repente todos están cantando, por ejemplo, feliz cumpleaños, ¿no? Es como como la fiesta, ¿no? Y pues, y ya están festejando, ¿no? Entonces ahí puedes, que implica, por ejemplo, ahí puede ser un montaje lineal, pero también montaje por analogía, ¿no? Puede ser un cambio, ¿no? De escenas. O puedes implicar, por ejemplo, también un símbolo, ¿no? Que no necesariamente sea algo que está existiendo ahí, ¿no? Montaje por antítesis es como unión de elementos opuestos, ¿no? Por ejemplo, para dar un resultado distinto, ¿no? Entonces puedes mezclar, por ejemplo, el sonido de una explosión, ¿no? Con el sonido, por ejemplo, bueno, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pones el sonido de un perro asustado, ¿no? Y el sonido, por ejemplo, de una explosión por un cohete, ¿no? Entonces ahí implica, por ejemplo, toda una antítesis, ¿no? De alguien se espanta mientras alguien está celebrando algo, ¿no? Entonces ahí generas, ¿no? Una dimensión ahí posible, ¿no? Eh, o, bueno, pues ahí puedes jugar mucho con los símbolos que esto genera, ¿no? El montaje por leitmotiv, que ya el leitmotiv ya es un concepto que se utiliza mucho en lo radiofónico, en lo sonoro. Entonces ahí es como una repetición acústica que más o menos nos da un elemento fijo, ¿no? Digo, cuando eran niños existían, por ejemplo, unos audiocuentos, ¿no? Que eran unos discos chiquitos, ¿no? Y los ponías en, no sé, en el tocadiscos, ¿no? Y lo acompañamos con un librito, ¿no? Creo que eran de Disney, ¿no? Entonces había una campanita, ¿no? Que sonaba en determinado momento, ¿no? Y entonces la campanita implicaba que pues tú dabas vuelta a la página, ¿no? Pero ya cuando escuchabas la página era, como cambio de escena, ¿no? Entonces, hay veces que esos audiocuentos, pues por ahí se encuentran sin los cuentitos, pues uno como que daba la idea, bueno, pues ahí está toda esta parte, ¿no? Del audio, ¿no? Entonces, bueno, es juego radiofónico.
donde pues puede ser también como un golpe musical, una ráfaga musical, donde ya más o menos determinas, ¿no? Qué tipo de personaje es, ¿no? En la narrativa, ¿no? Sobre todo el programa. Y bueno, al final cerramos con los tipos de adaptación, ¿no? Donde, al final, muchas veces de nosotros podemos trabajar con un texto que a lo mejor yo inicialmente lo pude haber pensado como para un programa audiovisual, un video, un programa o algo cinematográfico, o incluso un cómic, ¿no? O algo simplemente que fuera literatura. Y entonces en ese sentido, hay varias posibilidades, ¿no? De lo que es la adaptación. En general, la autora, pues, plantea, ¿no? Como la adaptación general, que es, o sea, todos a veces retomamos un cuento, un libro, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una adaptación literal es casi tomar todo lo que yo he leído, ¿no? Y lo pongo en mi producción, ¿no? Incluso puede ser audiovisual o auditiva, ¿no? Sonora, y no cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por ejemplo, la película, ¿no? De La Comunidad del Anillo, es casi una adaptación literal, ¿no? La primera parte, ¿no? Este, mm, Al final, las otras dos partes son como adaptaciones más o menos libres, ¿no? Hay elementos que cambian, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero por ejemplo, la primera parte sí es casi una adaptación literal, ¿no? Del primer libro, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, a veces podemos generar adaptaciones libres, ¿no? Cuando hacemos una adaptación es libre es como cuando utilizas ciertos elementos, pero no los utilizas todos, ¿no? Entonces ahí retomas, ¿no? Generalidades, ¿no? Y pues, por ejemplo, en las películas, bueno, los ejemplos que yo tengo son más como de películas, ¿no? Pero, por ejemplo, una adaptación libre, ¿no? Por ejemplo, es por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Del libro de Philip K. Dick, ¿no? Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, tiene elementos de adaptación libre, ¿no? No es totalmente literal, ¿no? El libro, ¿no? O sea, no se da tal cual, ¿no? Sobre todo el final es muy diferente, ¿no? Al libro, al de la película. Y pues bueno, de repente podemos tener una adaptación por transposición en donde buscas la esencia de la obra, ¿no? Y la adecuas, ¿no? Eso muchas veces actualizas, por ejemplo, obras clásicas y las adaptas a un tiempo determinado. Por ejemplo, la Odisea de Homero, ¿no? Por ejemplo, en la película de ¿Dónde estás, hermano? De los hermanos Cohen, ¿no? Pues por ejemplo es una adaptación de Ulises, ¿no? A la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es interesante cómo mezclan estos elementos que se dan, ¿no? Alrededor de la, la historia, ¿no? Y transpones como que la esencia, ¿no? Ahí es un poco jugar, ¿no? Ya con qué es lo que hubiera podido hacer el autor con si estuviera realizando el montaje, ¿no? En la parte auditiva, pues a veces puedes jugar muchas veces contando una historia tal cual, ¿no? Por ejemplo, Caperucita y el Lobo, ¿no? La cuentas tal cual, ¿no? Una adaptación libre, ¿no? Pues por ejemplo es, eh, pues por ejemplo cambiar al final, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el Caperucita y el Lobo, pues por ejemplo al final cambian que al final se salva la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es como cambiar elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, una adaptación por transposiciones, por ejemplo, ¿cómo cuentas, por ejemplo, Caperucita y el Lobo, por ejemplo, en un contexto, ¿no? Por ejemplo, de las muertas de Juárez, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces ya sabes, por ejemplo, que el lobo pues puede ser un tratante de blancas, ¿no? Y el Caperucita es una niña que a lo mejor trabaja en una maquiladora, ¿no? Entonces adaptas, ¿no? La historia, ¿no? A un contexto actual, ¿no? Incluso puedes generar emociones, ¿no? Dices, no, es que
que son como las lecciones de vida, ¿no? Entonces ahí es, y que bueno, hay que retomar que los cuentos eh, infantiles, los que llamamos cuentos infantiles, ¿no? Ya sean de los hermanos Green o de X autor, ¿no? Pues obviamente están en un contexto del romanticismo, donde el romanticismo implica una crítica a la modernidad, ¿no? Del sujeto moderno, ¿no? Y se mezclan mucho con la parte de terror, ¿no? Entonces realmente no estaríamos como desvinculando mucho esa esencia, ¿no? Y bueno, pues bueno, al final, pues lo que implica todo este texto, ¿no? Es, pues bueno, son generalidades, ¿no? Nos abocan mucho a trabajar con la parte del sonido, ¿no? Pero pone ahí su énfasis en la parte de lo que es la vinculación con el radioarte. Y pues bueno, en esa dimensión, pues eh, pues bueno, podemos ir reflexionando con esto. No sé si alguien tenga algún comentario, ¿no? Si alguien de ustedes ya lo había revisado, ¿no? Este, no sé si alguno de ustedes ya había revisado en alguna materia anterior, ¿no? O en imagen y discurso audiovisual también habían revisado este texto. Eh, o no sé si, por ejemplo, ustedes ya han realizado alguna que otra producción radiofónica, ¿no? Utilizando esos elementos, ¿no? Miguel Angelino, adelante. Sí, sí, ya lo había leído un par de veces en Teorías 3 y en producción Sonora 1. Ujú. Y sí me parece buen resumen el de la clase, porque sí, bueno, maneja todos los elementos que se mencionan en el libro, los cuales sí son muy útiles, pero no he realizado tal cual una producción radiofónica tal cual, ¿no? Pero sí pienso que son elementos importantes. Incluso si quisiera intentar hacer una adaptación eh, para únicamente sonora, creo que Ujú. puede servir bastante. Ok, ok, bien, bien. Un poco la idea del curso que tenemos es que pues, de alguna manera a veces podamos llegar a integrar parte de esto. O sea, realmente se va a dar inmediatamente en la práctica, ¿no? Pero pues bueno, todos los elementos teóricos pues están ahí. Quizá lo más importante que también quiero destacar es la parte de lo que es la dimensión del radioarte, debido a que pues es una posibilidad que a veces solamente queda más en la universidad que en la práctica. Bueno, sí existe en la práctica, ¿no? O sea, si haces audios publicitarios, pues a veces se puede llegar a trabajar la parte de dramatización, etcétera, en algún momento, ¿no? Eh, También hay algún espacio, ¿no? Todavía en la radiodifusión en la que todavía subsiste poder hacer algún uno que otro ejercicio, ¿no? Pero es importante vislumbrar que, pues bueno, esto ya cuando veamos la parte técnica, pues vamos a estar jugando, o sea, suenan muy teórico, muy pesado todavía revisar esto, ¿no? Pero pues obviamente en la práctica se da de manera inmediata, ¿no? Este, la idea es que al final del curso alguno de ustedes pues se aviente a lo mejor la posibilidad de hacer algún ejercicio, una muestra de algún proyecto, ¿no? De los posibles que podemos hacer, un proyecto cultural, un proyecto publicitario, proyecto informativo, ¿no? Pero que sí destaquemos estas condiciones, ¿no? Eh, que, que sean, por ejemplo, pues un montaje a veces con una parte de montaje retórico, ¿no? Artístico, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Si ya habían revisado esta lectura en alguna otra materia o digo, realmente pues sí es, como bien dice Miguel Angelino, pues sí son o sea, libros algo grandes, ¿no? Bueno,
no es tan grande, pero son muchos conceptos, ¿no? Pero pues bueno, tratarlos de sintetizar todos, pues bueno, como tal, pues bueno, es importante, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa es al final llegar a hacer la práctica, ¿no? Entonces, pero esto ya de lleno, pues pone en dimensión, pues al menos de que no estamos no estamos algo viendo que no revisamos durante el curso, ¿no? Raúl, adelante. Hola, ¿qué tal a todos, todas? Pues nada, conforme nos ibas explicando e ibas introduciendo como varios elementos, yo me puse a pensar como en la complejidad de un lenguaje, ¿no? En todos los sentidos. Y más allá de la complejidad de un lenguaje, la complejidad de transmitir un mensaje a partir de cierto lenguaje que tiene como ciertas limitantes. Porque algo que decías al principio es que precisamente el lenguaje radiofónico estimula mucho la imaginación, ¿no? Y cómo a partir de estos elementos que hemos estado platicando, no sé, yo estoy pensando como en las estaciones de radio, ¿no? De cierto tipo de música, de ciertos locutores, cómo es que construyen una identidad a partir de ese lenguaje, del manejo de la dicción, del discurso, de las cosas que se pueden decir o no. Y pues eso me llama mucho la atención, es algo que no había reflexionado con anterioridad, pero la lectura lo permitió bastante bien. Y es todo, gracias. Ujú. Muy bien, Raúl. Pues eso me llama un poco a incluso así como hacer también un sondeo, ¿no? De qué es lo que escuchan, ¿no? O sea, igual cada uno de nosotros, no sé, a lo mejor ve más televisión, ¿no? Pero sí sería bueno, ¿no? De los que escuchan a lo mejor un podcast, ¿no? Saber qué escuchan, ¿no? Y qué identifican, ¿no? Precisamente qué identidad les genera el programa que escuchan, ¿no? O sea, yo a veces estoy trabajando y pues sí, a veces pongo, se debe hacer, pues, luego, aunque hay videos, ¿no? O sea, los escucho más como podcast, ¿no? Por ejemplo, los de pues a veces los de historias, ¿no? De terror o, por ejemplo, los de La Cotorrisa, ¿no? Que luego tienes en su programa pues estoy haciendo cosas, ¿no? Y los estoy escuchando, ¿no? Pero me permite entender, ¿no? Porque como que pues, tienen una dinámica, ¿no? Pero es a través del sonido, ¿no? Entonces también, pero me gustaría escuchar, bueno, también saber indagar, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor pueden comentar, ¿no? ¿Qué tanto escuchan, ¿no? Dulce, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo la verdad es que no estoy como muy familiarizada con la radio. En mi casa no se escucha mucho, ni mucho menos, pero en semestres anteriores estuve más metida con el mundo del podcast. O sea, en una clase que se llamaba Uso de plataformas digitales para periodistas, en la cual pues la clase realmente consistía en realizar un episodio de un podcast que el profesor ya tiene armado. Entonces, pues nos dejaba siempre podcast, ¿no? Y yo me volví adicta a Ah, los podcasts, entonces, casi siempre, todo el tiempo los estoy escuchando. Pero creo que el, el tiempo que nos tomó realizar, al menos éramos de todo el grupo, pues era transformamos una temporada y hicimos los episodios y creo que nos tardamos alrededor de 8 meses haciendo la idea, toda, planeando cada uno de los episodios. Y personalmente nunca nos vimos como en la necesidad de realizar muchas cosas de musicalización y de cosas así, porque la voz y los silencios hicieron casi la mayoría de los episodios. O sea, no es, todo el tiempo consistía en, hacíamos entrevistas, nos tocaban hacer entrevistas de acuerdo a nuestro tema. Y, por ejemplo, en mi caso fue el impacto de la pandemia en el deporte. ujú. Y pues mis compañeros se iban a entrevistar a chicas de las escuelas que daban, no sé,
educación física, se iban con los periodistas del deporte y cosas así. Entonces, creo que lo que resalto mucho es, en mi caso, el hecho de los silencios y de las voces. O sea, no sé si hubo incluso el hecho de estarle dando como sonido a la temporada, fue como complicado, o sea, característico en general, deja de las temporadas, ¿no? De más bien de todo el contenido del podcast. Y me gustó mucho cómo quedó. Entonces, pues no sé, no estoy familiarizada mucho con la radio, ni con la música, ni con darle como ciertos efectos, sino más bien con el juego de las voces y darle vida a los personajes que tengan ese peso. Y ya. Ok, bueno, esto que me comentas al final, pues bueno, o sea, hay veces en que no necesariamente tenemos que hacer la gran producción con sonidos, etcétera, ¿no? Lo importante es que nosotros generemos, ¿no? La atmósfera, ¿no? O sea, también, o sea, la misma voz es factible de generar. Una muy buena locución a veces no necesita que le metas reverb, ¿no? O sea, no sé, a veces también, bueno, yo escucho a veces a Enrique Ganem, ¿no? El explicador. Y me encanta escuchar sus podcasts, ¿no? Porque además de que es un excelente locutor, ¿no? Es un excelente divulgador de la ciencia. Y entonces, pues realmente su producción a veces, incluso hasta tuvo hace unos 2 meses o 3 meses, tenía fallas con su micrófono. Ahí sí, para que veas, había una intermitencia, a veces que no era muy agradable escucharla, ¿no? Como que fallaba un poco el micrófono. Pero en realidad todo lo llevaba con su voz, ¿no? O sea, si le haces caso como a la voz, pues realmente no necesitas mucho, ¿no? Entonces, en esta experiencia que tú nos comentas, ¿no? Pues a la verdad, pues es que tiene la viabilidad, ¿no? De dimensionar esta posibilidad, ¿no? De trabajar simplemente con el audio, ¿no? Qué bueno que hayan tenido esta experiencia precisamente con la parte, ¿no? Pues, supongo que ahorita con la parte de la pandemia, ¿no? Eh, en este sentido, ¿no? Precisamente porque pues, hay veces en que, incluso estando, ¿no? Sonido directo, ¿no? Haces tus entrevistas, etcétera, pues a veces ya te lleva a una posibilidad, ¿no? Como de narrativa, ¿no? Entonces, aquí es un poco jugar, ¿no? Con la parte de la creatividad, ¿no? Entonces, y sí, pues, o sea, realmente tienes luego, te llegan muchos materiales que editar, ¿no? Y dices, no, pues lo único que necesito es darle corte, cierre y para que salga, ¿no? Porque también una cuestión que pasa luego en los podcasts, etcétera, cuando ya comienzas a tener público, pues es que no puedes como cortar, como detenerte mucho, ¿no? De hecho, es como una parte también factible, ¿no? Dentro de la parte eh, ¿cómo se le dice? Bueno, de alguna manera, eh, nosotros, ¿no? O sea, cuando ya llegamos a trabajar, por ejemplo, en algún canal de YouTube o lo que sea, ¿no? Que tenemos como la urgencia, ¿no? Lo que hacemos es que, pues generamos varios programas durante un tiempo y ya mientras vamos sacando cada semana, cada programa, ¿no? Que ya tenemos almacenado en nuestro repositorio, nosotros ya vamos produciendo los siguientes, ¿no? Para que no nos desactualicemos, sobre todo cuando llegue, o sea, hacemos nuestra temporada de podcast, ¿no? Y ya lo subimos, ¿no? Y entonces, para que no se te acumule el trabajo, ¿no? Y eso sobre todo, pues, recuerden que, pues, bueno, bueno, ahora ya hay muchas políticas de monetización, ¿no? De YouTube no es tan fácil como antes, ¿no? Pero se puede llegar a tener un público como tal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se vislumbra mucho esto, ¿no? Sobre todo esta parte práctica, ¿no? Y que, pues bueno, si de hecho podríamos incluso hacer como una posibilidad o viabilidad. Bueno, los objetivos del curso son muy, muy claros, por ejemplo, ¿no? De que al menos cada uno de ustedes genere un proyecto, ¿no?
pero no está de más cerrada, ¿no? La posibilidad a que tratemos de hacer un canal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que podamos ahí ir generando narrativas o etcétera, producciones determinadas, ¿no? Y las vamos construyendo, ¿no? También sería una viabilidad, ¿no? Pero bien, bien, gracias por el aporte, Dulce. No sé, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Bueno, a ver, voy a revisar ok, si no hay nadie más, bueno, yo por aquí encontré entre SoundCloud, busqué uno de SoundCloud y uno de YouTube, ¿no? Algunos ejercicios supongo fueron también universitarios, o sea, lo más interesante que seguramente en alguna academia de comunicación o de radio han desarrollado esto, ¿no? Entonces aquí hay uno que se llama un minuto de mi día, ¿no? Un tal Abraham Muriel, ¿no? Algo así. Así lo pueden buscar en SoundCloud, ¿no? Y pues lo voy a poner, ¿no? A ver qué les puede provocar esto, ¿no? Un momentito, a ver. Me dicen si se. Voy a poner tantito a ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escuchó algo? Sí, sí, Ah, sí se escucha. Sí, profe. perfecto. Bueno, Ok, bueno, a ver, ¿qué les provocó? ¿Qué idea les dio en la mente? Adelante, Diana. Hola, pues según lo que yo entendí es como todo un día, pero representado con pequeñas melodías y también obviamente con sonidos, ¿no? Por lo que yo entendí al principio, pues está despertando, pasa que la tarde se baña y todo esto y al final, bueno, suena el teléfono y después escucha como música, entonces lo que yo entendí es como que le hablaron para ir a una fiesta o algo así, pero es como todo un día representado en pequeñas melodías y sonidos. A ver, ok. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien más? No sé. Adelante, Rodrigo. pues yo pensé, o bueno, no sé qué me hizo sentir, pero yo estaba pensando en la parte del montaje y no sé si es más como, mm, o sea, no sé si era de disolvencia o de, creo que sí era, o sea, creo que aplicaba ahí como el de disolvencia, ¿no? O no sé, o sea, creo que eso fue lo que más me fijé y sí. Bueno, la mayoría creo que usaba más bien el crossfade, ¿no? La disolvencia cruzada, no la disolvencia, bueno, en algunas cosas sí, pero usó más como la disolvencia cruzada, ¿no? O sea, la parte sintáctica, ¿no? Este, obviamente, creo que no se nota ahí en ningún, creo que corte A, ¿no? O sea, como que todo está entremezclado, ¿no? Eso sí está como muy empalmado todo, ¿no? Y por Eh, ejemplo, sería un montaje como por analogía, ¿no? Perdón.
En algunos O- casos sí, sí, hay algunos elementos que son más analógicos, ¿no? O sea, porque simbolizan cosas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, aquí, bueno, igual, o sea, por analogía, pues sí simbolizan algunos elementos, ¿no? No sé, la música de levantarse, etcétera. Y ¿cómo se le dice? Pues por ejemplo, los celulares pues ya están más o menos muy, muy simbolizados en una dimensión particular, ¿no? El sonido del auto al final, ¿no? Etcétera. Eh, Más o menos pueden determinar ahí más un montaje lineal, ¿no? A lo mejor todavía. Pero por ejemplo la música ahí como suena como Gangnam Style más o menos, ¿no? Sí, por ejemplo ahí sí puede ser más bien ahí como que qué es lo que implica la emoción, etcétera, ¿no? O sea, es una mezcla, ¿no? Eh, la idea ahí es más o menos cuál es precisamente cómo qué es lo que les provoca, ¿no? Muy bien, no sé, algo más, no sé, para pasar a otro ejemplo. Ok, bueno, entonces, este se llama, creo que Radioarte Esquizofrenia. No encontré, no vi el autor, pero de una tal Universidad Central, ¿no? Eso sí es lo que apunté, pero ahí va. Sí, él empezaba a escuchar voces. Dice que alguien le hablaba, que no servía para nada. Él se tiraba al piso. Él ahorita está enfermo.
A veces es cariñoso, otras veces es violento. Hola, hermanitos, ¿dónde estabas? Se quitó la ropa, salió corriendo. Iba a violar a mi hermana, pero pues es inconscientemente. ¿Qué esperas? Dale, suéltate. ¿Para qué necesitas a otra persona? Ya nadie te quiere. Mándate, idiota. Ayúdenme a subirlo a la ambulancia. Necesito que lo amarren. Está violento. La otra vez lo tuvieron que llevar amarrado porque se quitó la ropa. O sea, ellos se desesperan. Te quieren hacer daño, estúpido. Los médicos dijeron que era esquizofrenia. Lleva 2 años con esa enfermedad. Ok, listo. A ver, no sé, opiniones. No sé si. Diana Pedraza, a ver. Está muy denso. Bueno, estuvo muy denso. Porque al inicio pues, se escuchaba como una, Ujú, ay, perdón, ujú. como una casa de campo normal, feliz, escuchaban las aves, todo bonito, pero ya después se puso el ambiente muy fuerte, denso, porque era como esa persona que escuchaba voces, que hacía cosas malas, los autos, no sé. Al final, yo creí que estaba escuchando como un audio de suicidio, pero ya después al final ya no supe muy bien cómo terminó todo esto, pero está padre como la persona que hizo este audio trató de hacer que la persona que lo escuchara se pusiera en el papel de la persona, o sea, cómo se sentía esa persona que escuchaba las voces. Ok, ok. A ver, bien, bien. Vamos a escuchar a Dulce, a ver, y ahorita comentamos más. Bueno, yo igual que Diana, también pensé que era como, bueno, yo lo vi como una rutina mañanera de alguien y de hecho cuando terminó de bañar y estaba como prendiendo la estufa, creí que había prendido la tele y estaba empezando como a ver una novela, ¿no? Ujú. Porque o sea, como que dice así como cosas de una novela, ¿no? Que son como diálogos muy, que yo considero que salen mucho y entonces dije, ay, pero ya después que sentía como que corría, que estaba corriendo, entonces como que estaba huyendo, ¿no? Y ya después como que sonaba la misma voz, entonces fue cuando me di cuenta que era como de una persona que no estaba bien, ¿no? Y al final yo había pensado que como que se había suicidado por las ambulancias, porque grita y están con las ambulancias, pero ya después ya supe que lo estaban amarrando, o sea que habían ido como por él porque había tenido algún ataque, pero ya, pero sí, sí estuvo muy fuerte, no, o sea, me remitió muchísimo a la persona y lo que podía estar viviendo, como lo que vive. Ok, muy bien, muy bien.
Sí, bueno, sí está un poquito más pesado este. A ver, vamos con Sharini, adelante. Sí, bueno, a mí este audio me recordó como a un formato que está utilizando mucho ahorita como Spotify, creo que es quien más está produciendo como, sí, narrativas a partir de audio, simplemente por, por medio del formato del podcast y está utilizando mucho estos recursos de lo que veíamos en la presentación de la iconicidad y como, por ejemplo, el sonido de la ambulancia es algo que pues es fácil de reconocer, es una imagen que automáticamente se viene a nuestra mente para la creación pues, del paisaje sonoro y que nosotros podamos ir siguiendo esta narrativa. A mí me parece que es un poco complicado para algunas personas mantener la atención o imaginar la linealidad de la historia que nos cuentan, pero creo que utilizando muy bien estos recursos icónicos podríamos realmente crear historias largas, entendibles y secuenciales, no solo en un solo audio, sino en varios, que es lo que menciono que está como que ahorita surgiendo o agarrando como que pique en las plataformas donde se pueden colocar podcast. Ok, sí. Sí, bueno, qué bueno que comentas esto. De hecho, sería bueno, cuando veamos la parte de formatos, sí me gustaría que se metieran un poco en qué hay en la oferta, ¿no? Y la demanda en estas plataformas, ¿no? Sobre todo para darle como un aspecto, eh, pues tiene que ver un poco, no solamente ya lo que ustedes ven, sino de lo que hay, ¿no? Y para que se quede sobre todo aquí que lo comenten en esas últimas clases, ¿no? De cuando veamos formatos de publicidad y de radio cultural, ¿no? Etcétera, ahí meter precisamente toda esta parte de las plataformas sociodigitales, ¿no? En esta parte, pues bueno, Spotify, que bueno, ahorita ya tiene un poquito más de candados Spotify para darse de alta, ¿no? Eso ahí sí también sí pueden ir investigando también las nuevas políticas para generar un canal porque creo que ahora ya nada más creo que tienen bueno, no sé qué artilugios ahora hay, ¿no? Pero pues bueno, este, que bueno, o sea, el antecedente más antiguo, ¿no? Sería como el de MySpace, ¿no? Donde uno podía subir sus melodías, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta llegar a esta plataforma y ver que, por ejemplo, en esta dimensión donde ya no solamente hay música, sino podcast, ¿no? O narrativas, ¿no? Pues más o menos ver qué hay, ¿no? Eh, este, y sí, o sea, ahí se ha vuelto a reexperimentar la parte dramática, la parte de actuación. Y bueno, en este caso, pues sí, como en el ejemplo, pues sí, va muy de lleno precisamente con lo que comentas, ¿no? De hecho, es interesante porque hay como, sí, yo he vinculado como no sé si hay como tres temas, ¿no? Que podamos decir, o varios, ¿no? Yo creo pero estos son los como que he detectado, ¿no? Indirectamente, como que la parte de terror como que se ha reavivado, ¿no? No sé, es un poco a lo mejor recordando esta tradición de como de la mano peluda, ¿no? De como de los cuentos, ¿no? Las narrativas que salen de la gente y que pues bueno se van armando, ¿no? Otra, pues sí tiene que ver mucho con esto, que tiene que ver con los casos, eh, pues que son aún propios como del romanticismo, ¿no? Del fin de la razón, ¿no? La parte como de locura, ¿no? Generar emociones, ¿no? Que de ahí vienen luego también estos videos todos cortos como que los ves a la medianoche, ¿no? En el Facebook, como cosas así como que espeluznantes y feas, ¿no? Así como que para irte a dormir con cosas de terror. Pero también hay otro aspecto, ¿no? Que influye, aquí sí influye como que la parte social, ¿no? Pero bueno, ahorita lo explico, ¿no? Que es la parte como hasta espiritual, ¿no? De como que tratar de relajarte, etcétera, ¿no? Como meditaciones, ¿no? Muchos audios también como, pues no de superación personal, pero sí como de
de como de vincular, ¿no? Como que esta parte de las emociones, ¿no? Pero, o sea, todo converge al final, ¿no? En que vivimos como una época relativa de depresión, ¿no? Y también como, pues obviamente por la pandemia, ¿no? Esa es una. Aunque ya también todas estas tendencias como del suicidio, ¿no? También ya tienen tiempo atrás, pero sí sobre todo vinculando pues estas necesidades como de identidad, ¿no? O sea, sobre todo aquí sí vislumbrar qué es lo que escuchamos y qué es lo que significa, ¿no? Socialmente esta necesidad de productos, ¿no? Y ahí son áreas de oportunidad, ¿no? O sea, pensar, pues, a lo mejor pueden generar este tipo de productos y ver cuál es el mercado radial, ¿no? Al cual ustedes desean o van a entrar, ¿no? O sea, también en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, ya para ir cerrando la sesión, porque ya veo que son la 1:04. Entonces, no sé si alguien quiera dar algún comentario más, si no, pues ya para ir cerrando la sesión. Obviamente, pues cierro esta grabación, pues bueno, la encontré en YouTube, ¿no? Y pues sí, efectivamente, pues bueno, se llama esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues por ahí algún dato, pero lo que llama la atención es que aquí ya se utilizan las voces, ¿no? O sea, como que el lenguaje verbal ya más o menos nos aterriza la parte como de las voces, ¿no? Y pues bueno, ahí hablan como de un hermano, etcétera. Entonces, como que ahí la narrativa como que sale ahí, ¿no? Entre el voice en off y el voice over, ¿no? Como que salen como que fuera, ¿no? Del personaje, ¿no? Pero pues más o menos lo importante es que con los comentarios que me dieron, pues sí les genera esa ansiedad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Creo que eso es algo de lo que me gustaría que fuéramos trabajando, ¿no? Ya pensando, ¿no? Para la siguiente clase, pues vamos a tener que ver como algunas cuestiones como de análisis, como de deconstrucción, sobre todo de este tipo de aspectos de materiales, ¿no? De como que ver eh, o cómo voy retomando todas estas funciones descriptivas para hacer un análisis y en su momento y a lo mejor reconstruir nosotros como la posibilidad de generar mensajes, ¿no? Ya posteriormente pues veremos a lo mejor unas cuestiones más de ejercicios, ¿no? Ya que comiencen a generar algún tipo de producciones, ¿no? Muy pequeñas, pero viendo poco a poco las posibilidades del software desde Audacity hasta algunos otros como Waveform, ¿no? Bueno, los de Pro Tools, bueno, Pro Tools les va a pedir una interfase, ¿no? Pero bueno, ya eso ya lo vamos platicando, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, les agradezco su participación y pues bueno, estamos escuchándonos y viéndonos o dentro de una semana y no dejen de realizar su actividad para el día viernes, ¿no? Que es un esquema sobre esta lectura y pues bueno, y hay un ejemplo, ¿no? Entonces, sin más, pues nos estamos escuchando, gracias y pues hasta luego, ¿no? Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego, profe. Hasta gracias. luego.